amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuerpo Médico. El lunes 15 de febrero del 2021, 15 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Leucemia Infantil, una enfermedad que a decir verdad pues no debería existir por lo doloroso que supone no solamente para el paciente sino también para toda la familia. Hoy vamos a hablar de esta neoplasia y así arrancamos Cuerpo Médico el día de hoy. Y hoy vamos a arrancar la semana hablando del cáncer más frecuente en los niños, este cáncer pediátrico, la leucemia infantil. Y recuerde, usted puede escribir ya sus consultas y llamar también a los números que van a aparecer en la parte inferior de la pantalla, 619-0774, 619-0776 y 619-0777. También tenemos un teléfono por el cual usted puede dejar un audio con su consulta. Ahí está el teléfono, usted tiene incluso que tenerlo ya registrado en su teléfono celular. Y también tenemos redes sociales por donde usted también va a poder hacer su consulta. Vamos a arrancar, como todos los días, Cuerpo Médico, con un segmento que nos ayuda a conocer más sobre esta terrible pandemia que está azotando el mundo entero. Hoy la doctora Patricia García, especialista en el tema, nos va a hablar en relación a los riesgos que suponen los vuelos aéreos. Así empezamos, Momento COVID. Muy buenas tardes, me quito mi mascarilla y comenzamos el día de hoy el Momento COVID. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Pati, ¿Qué tal? Y efectivamente, hay mucho que se ha estado discutiendo acerca del riesgo o la seguridad que nos dan los vuelos con respecto a la posibilidad de infectarse. Uno de los problemas que ha habido es que no teníamos mucha data y mucha información. Sin embargo, un último estudio que se acaba de publicar nos muestra qué fácil puede ser contagiarse en un vuelo de avión y casi sin pensarlo. Y por eso, y creo que el mensaje que quiero dar al comienzo y al final, es que en esta época de pandemia debemos reducir en lo posible justamente cosas como los vuelos o el transporte de un lugar para otro, porque por un lado nos ponemos en riesgo nosotros y podemos poner en riesgo a otras personas. En este estudio muy interesante que se ha hecho en Nueva Zelanda, y Nueva Zelanda es uno de los países modelos en el control del COVID, ellos han podido mantener muy baja el número de casos, ha sido, y con su gobernante mujer, se decía inclusive que las mujeres lo hacen mejor justamente por eso. Lo que han hecho es han establecido todo un sistema de vigilancia para poder ver qué pasa. En este estudio lo que encontraron es que un vuelo que iba de Dubái a Nueva Zelanda con 86 personas, 7 personas se infectaron o comenzaron a tener síntomas dentro de ese seguimiento que todos sus pasajeros tienen por 14 días de manera estricta y una cuarentena, y hasta les hacen secuenciamiento para ver qué tipo de virus tiene. Lo interesante también es que todas las personas en este vuelo usaban mascarilla. Incluso, según reportan, hasta se habían puesto guantes, que no tiene mucha indicación, pero la otra cosa interesante es que todos tenían una prueba molecular negativa antes de subir. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Inventaron los resultados? ¿Cómo fue que sí se infectaron? Al parecer, de las 7 personas infectadas, probablemente 3, porque tuvieron los síntomas muy temprano al llegar a Nueva Zelanda, estaban ya incubando la infección, pero probablemente o el PCR no llegó a captar la incubación de la infección porque los virus todavía estaban muy bajitos, o como sabemos el PCR nunca es 100% seguro. O sea, es 98, 99, pero eso 1% puede pasar con 3 personas. Y esas 3 personas contagiaron a las otras 4 que estaban más o menos a una distancia hasta de 2 filas. La moraleja es, definitivamente, sigue existiendo el riesgo, especialmente en vuelos que tengan un buen número de horas. Este vuelo era un vuelo de aproximadamente, era por encima de 10 horas, 10, 16 horas probablemente. Solamente deberíamos hacer vuelos en avión cuando es estrictamente necesario. Definitivamente las pruebas moleculares antes reducen el riesgo, el uso de la mascarilla reducen el riesgo, pero el riesgo existe y el riesgo es más alto
de lo que se había estado diciendo antes. Y los investigadores neozelandeses tienen mucha más data que seguramente van a estar sacando adelante. Lo importante es no hagamos cosas que no debemos hacer en estos momentos, tenemos que seguirnos cuidando. Patricia, es decir, no es tiempo todavía de visitas, ni mucho menos, ¿no?, intentar hacer viajes innecesarios. Y Jennifer, y una cosa más, perdóname, pero es importante, si por alguna razón alguien llega de un viaje, estrictamente debe hacer esa cuarentena. En otros países lo que hacen es que la gente vaya a un hotel o va a un lugar de cuarentena temporal, pero si van a estar en la casa, eviten todo contacto con las personas que están a su alrededor, no le saquen la vuelta a la cuarentena saliendo, quédese, y si en algún momento tiene cualquier síntoma normal, hágase la prueba, ya sea, es mejor en ese caso hacerse la prueba molecular porque va a captar desde que uno tiene una cantidad de virus muy bajita. Es preferible diagnóstico temprano y evitar la infección. Perfecto, hay que reducir esos riesgos. Vamos rápidamente hasta La Libertad. Filemón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por llamar a Cuerpo Médico. ¿Cuál es tu consulta? Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, hola. Doctora. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Cuéntanos. Mi consulta es, doctora, hace como 18 días o 20 días no se han vacunado contra la difteria. Pero al cabo de unos días, más o menos 3, 4, o al siguiente día, mi esposa se sintió como le agarró como un resfrío. ¿No? Se cerró las fosas nasales y más o menos al 7º, 8 días, ella había perdido el olfato, el gusto, y en ese lapso le hicieron la prueba antígena y salió positivo. Entonces, no ha tenido ningún tipo de síntoma, dolor, ni dolor de garganta, solamente tenía ella ansiedad y la pérdida del olfato y del gusto. Entonces, es necesario, ya ella va a cumplir de lo que le han hecho la prueba antígena, va a ser el jueves, cumple los 14 días. ¿Es necesario que se vuelva a hacer otra prueba o se tiene que mandar a sacar una placa del pulmón? Perfecto. Muchas gracias, Filemón. No se necesitan y no se recomiendan ni hacer radiografías, ni hacer tomografías, ni hacer ninguna prueba después de que la persona ha cumplido sus 14 días de cuarentena después de haber tenido una prueba inicialmente positiva. O sea, ya cumplió sus 14 días y ahí queda la cosa. Qué suerte que solamente los síntomas que haya tenido hayan sido la pérdida del olfato. Espero que ella también haya mantenido la cuarentena para no contagiar a otras personas en la casa, pero no necesitas nada más. No vale la pena hacerse la prueba, no se necesita ni siquiera gastar. Incluso, solamente te comento por qué no hacer la radiografía de tórax. Muchas personas pueden tener algunos hallazgos en la radiografía de tórax, o sea, en los pulmones, en la radiografía de pulmones, pero eso no significa que haya que hacer nada. No se tiene que dar ningún tratamiento ni nada. Todo eso progresivamente desaparecerá y punto. Perfecto. Vamos hasta San Isidro. Ana María, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu consulta? Por favor, a la doctora, le quisiera agradecer que nos informe acerca de si la vacuna Sinopharm permite que las personas que tengamos algún tipo de alergia podamos vacunarnos, porque sabemos que la Pfizer no lo permite, pero estamos preocupados porque entonces no sabemos si todas las vacunas tendrán esa misma dificultad. Muchas gracias. Excelente, Ana María, muchísimas gracias por tu pregunta. Fíjate, primero tengo que decirte que la vacuna Sinopharm efectivamente no ha sido asociada con ningún tipo de reacción severa como las que seguramente has escuchado en los medios de alergia. O sea, no hay problema. Deben vacunarse, las personas deben vacunarse. ¿Qué hay con respecto a la de Pfizer? Ha habido mucho miedo y no se ha comprendido bien qué significa eso de reacción alérgica. El que yo tenga una alergia a la penicilina, a los antiinflamatorios, o que le tenga la alergia al pescado, o que le tenga alergia al ambiente o a los cítricos, no es de las alergias que se están hablando en el caso de Pfizer. Lo que sucedió con la vacuna de Pfizer es que las personas, que ha sido un número reducido de personas que tuvieron una reacción muy severa, era gente que tiene un tipo de reacción alérgica que se llama anafilaxis, que es una reacción severa. Es tan severa que inmediatamente ellos saben reconocer a determinado tipo de cosa, se les cierra la garganta
pueden perder el conocimiento, se les hincha la parte de adentro de la garganta, por eso es que no pueden respirar. Y estas personas conocían este problema que tenían, tanto así que ellos requieren cargar en su cartera, en su bolsillo, en todas partes, una medicación que pueden usarla en el momento que comienzan a sentirse mal y ellos solitos se la inyectan. Entonces, las personas que tienen un diagnóstico de una anafilaxis, y eso es lo que recomienda la OMS, esas personas deben avisar en el momento de la vacunación que tienen esto, número uno, para que el personal decida si usa la vacuna Pfizer o no, ¿ok? Porque todavía se puede usar. Y segundo, porque debe haber preparado medicamentos. La cuestión es que esa reacción de anafilaxis se puede cortar y se puede tratar y la persona sale bien. Entonces no hay que tener tanto miedo, pero si alguien tiene anafilaxis, una reacción muy seria, sí debe avisarlo en el momento de la vacuna, pero en el caso de la vacuna de Sinopharm, el riesgo es bajísimo. Vamos rápidamente hasta Barranco. Sonia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cuál es tu consulta? Buenas tardes, quería hacer mi consulta. Mira, yo el día martes, que ha pasado el 9, yo me hice una prueba de IgG y la IgM y las dos salieron positivas. A Dios gracias, pues no tengo ningún síntoma, pero yo quisiera saber si es que, no sé, en qué periodo de la enfermedad estoy, si todavía puedo seguir contagiando, no lo sé. Y si es que después de los 14 días puedo hacerme una prueba más para descartar a ver si es que ya estoy negativo o si no puedo contagiar más a otra persona. Ok, Sonia, permíteme que te pregunte una cosita. ¿Por qué decidiste hacerte la prueba? Mire, yo tengo mi esposo que trabaja es personal de salud. ¿Ya? Entonces, él tenía que viajar a Lima, entonces para poder viajar a Lima a traer oxígeno tenía que estar negativo. Entonces, él se saca la prueba y sale positivo. Y obviamente me llamaron a mí y yo también salí positivo. ¿Y es por eso que nosotros nos hicimos la prueba y ambos no tenemos ningún síntoma, nada. Y dime, o sea, a todos le hicieron solamente prueba rápida. Prueba rápida, nada más. Perfecto. Muchas gracias, Sonia. Y eso me permite explicar un poquito, ¿ok? Cada prueba diagnóstica tiene su rol y tiene su momento en el que sirven. Entonces, las pruebas para detectar si una persona está infectando y si está temprano en la infección, además, son las pruebas antigénicas y las pruebas moleculares. Las pruebas serológicas, las que se hacen en suero o en sangre, y una de ellas es la prueba rápida, lo que me dice es, se vuelve positiva cuando el organismo comienza a reaccionar, o sea, el sistema inmune. Y eso significa que es muy probable que, y son un poquito difíciles de interpretar, porque yo puedo interpretar que alguien tiene infección cuando tiene síntomas y cuando tiene un IgM positivo, o tiene IgM, IgG, pero si no tienes síntomas, esto podría significar que has tenido la infección asintomática hace un mes o hace 2 meses, porque hay gente que se queda con la prueba así. ¿Okay? Entonces, no es la mejor forma para determinar si una persona tiene o no tiene la infección actualmente. ¿Qué debes hacer tú? De todas maneras, yo lo que recomendaría, dado que te han hecho esta prueba, porque podría ser que de repente has tenido la infección asintomática, yo te digo, podría ser hace 2 meses o más, porque hay gente que se queda marcada muchos de nosotros nos quedamos marcados si hemos tenido contacto con alguien con las pruebas serológicas. Esas quedan positivas y quedan positivas por meses. Entonces, lo que yo te recomendaría es de la fecha que te hicieron la prueba, tu cuarentena de 14 días para estar segura, y no necesitas hacerte ninguna prueba, porque la prueba, lo más probable es que vuelva a salir positiva y vuelva a salir positiva, es simplemente una especie de marca de que estuviste en contacto con el virus y lo venciste, nada más. Pero igual, a pesar de eso, cuando te toque la vacunación, debes vacunarte. Muy bien, vamos a una última consulta de Barranca, nos vamos ahora hasta Huacho. Jorge, ¿cuál es tu pregunta? Bienvenido. Jorge. Sí, le escucho, doctora. ¿Cuál es tu pregunta? Tardes. Doctorcita, yo casi en julio me infecté y resulta que, pero no la sentí. Ya como a los 15 días así, hicieron un barrido en mi barrio y resulta que salí pues positivo. Pero ya saliendo, ya salí. Entonces, resulta que como a los 4 meses de julio, pues no, agosto, ya me dio hace el 30, me infecté de nuevo porque sentí los mismos síntomas, la garganta, me dolían los huesos, todo.
he hecho mi cuarentena y ayer se me terminó mi cuarentena. Pero resulta de que quiero saber yo qué es lo que debo hacer. Ok, ¿qué edad tienes, Jorge? Yo tengo 73 años. 73 años. Y cuando dices que en julio te infectaste, te hicieron una prueba rápida. Sí, me hicieron la prueba del barrido y salí. Me dijeron que era asintomático. Entonces ya pues, me dijo, ya no tomes nada. Perdón, no, Jorge, te hicieron la prueba del dedito, ¿no es cierto? ¿O te hicieron el hisopado? Sí. No, el otro, el aparatito que te ponen ahí la sangre. El aparatito que se pone la sangre. Ok, y ahora que has tenido los síntomas, no te hiciste ninguna prueba. Simplemente ya no, pues me encerré para evitar, pues no, pues ya resulta que ya me pasó estoy bien, pero antes de ayer sentí así, que se salió como un humor de mi cuerpo, se salió así con una fuerza como si si hubiera sido bien. Un shock. Ok, Jorge. ¿No? En realidad, de la primera vez es posible que hayas tenido COVID. Que esta vez lo hayas tenido, no lo sabemos, pero qué bueno que cuando tuviste los síntomas te mantuviste en cuarentena para evitar que otras personas se infecten. No hay nada, si ya cumpliste tus 14 días desde el momento que comenzaste los síntomas, no hay nada más que puedas hacer. Tienes que seguirte cuidando, usando la mascarilla, el distanciamiento, solamente saliendo cuando sea necesario y cuando llegue la vacuna, debes vacunarte. No hay nada más que hacer. Perfecto. Muy bien, vamos a terminar así el Momento COVID de hoy. Recuerde que el Momento COVID es un segmento en el cual la doctora Patricia García, que es la especialista en el tema, absuelve todas sus consultas en relación al COVID-19. Esto va en la primera parte del programa y recuerde que no hay preguntas incorrectas ni tampoco hay preguntas repetidas. Usted puede llamar y hacer la consulta directamente porque lo que se necesita ahora es muchísima información sobre la ciencia y sobre todo verificada. Vamos ahora sí a entrar de lleno al tema del día de hoy. Como habíamos dicho de un inicio del programa, hoy 15 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Leucemia Infantil, una enfermedad terrible que quisiéramos que desaparezca pues del mundo entero. Vamos a ver un informe introductorio y luego entramos ya rápidamente con sus consultas y nuestros especialistas que van a absolver sus preguntas. La leucemia es una neoplasia de la sangre que afecta por lo general a niños entre los 4 y 8 años de edad y en el Perú anualmente se presentan aproximadamente entre 300 y 400 nuevos casos. Con más frecuencia, la leucemia se origina en formas tempranas de los glóbulos blancos, pero algunas leucemias comienzan en otros tipos de células sanguíneas. Ahora, la médula ósea es la parte blanda del interior de ciertos huesos que está formada por células productoras de sangre, células adiposas y otros tejidos. Adicionalmente a esto, un número reducido de las células productoras de sangre son conocidas como células madre. La leucemia se origina en la médula ósea. Las células de la leucemia pueden acumularse allí y sobrepasar el número de las células normales y en la mayoría de las veces, estas células leucémicas pasan al torrente sanguíneo con bastante rapidez. Algunos tipos de leucemia también se pueden propagar a otras partes del cuerpo, como lo son los ganglios linfáticos, el vaso, el hígado, el cerebro, los testículos y otros órganos. La mayoría de las leucemias en niños son agudas. Estas leucemias pueden progresar rápidamente y por lo general deben tratarse de inmediato. Los dos tipos principales son la leucemia linfocítica aguda y alrededor de 3 de 4 leucemias en niños son de este tipo. Esta leucemia ocurre cuando las células de la médula ósea presentan errores en su ADN causando un desorden genético en los glóbulos blancos. También está la leucemia mieloide aguda. Este tipo de leucemia representa la mayoría de los casos remanentes de leucemia en niños y se inicia a partir de las células mieloides, que son las que forman normalmente los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y a las plaquetas. Finalmente, es importante determinar que algunos signos de alerta ante un caso de leucemia son la aparición de moretones, puntos rojos relacionados al trastorno de coagulación, hemorragias nasales, anemia, cansancio o sudores nocturnos. Y si hay infiltración en el sistema nervioso central, se presentará dolor intenso de cabeza. El cáncer pediátrico no se puede prevenir, pero se puede detectar oportunamente y esto aumenta la oportunidad de curación. Finalmente, amigos de Cuerpo Médico, y según la Organización Mundial de la Salud, la leucemia era considerada fatal hasta hace 30 años atrás. Hoy su tasa de supervivencia supera el 70%, lo que implica que la mayoría de los pacientes puede curarse. Entonces, no olvidemos que la prevención y los chequeos oportunos conllevan a la salud. Muchísimas gracias. Así es el
cáncer pediátrico más frecuente en el mundo, no solamente en nuestro país. Y vamos a presentar a las especialistas que el día de hoy van a absolver todas sus consultas. Hoy incluso no solamente descentralizamos a nuestros especialistas, sino que nos vamos también hasta el extranjero. Estamos con la doctora Miguela Caniza. Ella es médico pediatra y especialista en enfermedades infecciosas del Hospital de Investigación Infantil St. Jude de Tennessee en los Estados Unidos. Y también estamos con la doctora Sharon Chávez Paredes. Ella es oncóloga pediatra del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN. Tenemos ya una primera consulta, la vamos a leer del WhatsApp y va dirigida a la doctora Caniza. Vamos a leerla rápidamente, esta llegó por WhatsApp. Marisol Chávez pregunta, ¿hay tipos de cáncer infantil? Y si los hay, ¿cuáles son los más frecuentes? Doctora Caniza, bienvenida a Cuerpo Médico. ¿Qué orientación podemos darle a nuestro televidente? Sí, muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. Sí, en cuanto al cáncer infantil, ya lo había mencionado que el más frecuente son las leucemias. La leucemia es el cáncer de la sangre. Entonces, esa es la más frecuente y entre la leucemia es la leucemia linfoblástica aguda. Perfecto. Muy Vamos bien. con otra consulta. Bueno, bienvenida, doctora Caniza. Sabemos que usted trabaja en investigación. Es un gusto tenerla aquí. Y creo que también es importante. Usted es latinoamericana y saca la cara por nosotros, digamos, en el tema de investigación en todo el mundo. Así que bienvenida aquí. Ahora sí, muchas gracias, Pati. tenemos una llamada que nos viene desde La Libertad y es Marisela. Marisela, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Cómo estás, Sí. Marisela? Dinos, ¿cuál es tu consulta? Sí, mi consulta es que mi nietecita tuvo su cáncer llamado neuroblastoma y ella bueno, la dejó a ella inválida, ¿no? Pero Marisela, si bajas el volumen de tu televisor, no va a interferir y puedes hablar más clarito. ya. Entonces, le digo, su problema de mi nieta empezó a los 6 meses con un problema de un tumorcito en su nuca y otro en su columna. Entonces, los médicos que la evaluaron en Lima, en el Hospital Almenara, le diagnosticaron neuroblastoma. Ya. Ya, entonces, ella, debido a ese cáncer, tiene esclerosis, en su columna en forma de S y quedó con paraplegia flácido debido al cáncer. Hizo metástasis fase 3. Ahora yo quiero saber si ella tendrá la posibilidad de que pueda caminar, porque ella tiene reflejos en sus piernas, se mueven por ratos y tiemblan. Esa es mi pregunta. Ok, una preguntita, Marisela. ¿Ella está en seguimiento por el médico en alguna institución? No, la verdad no. Ahora tiene FIS porque por problemas personales su papá dejó de trabajar y se fue a otro país. Sí. Y bueno, ella no tiene seguro donde ella pasaba su consulta en Lima. ¿Qué edad tiene tu nietecita? Tiene 9 añitos ahora. 9 años ahora. Ok. Sí. Vamos a ver qué nos dice doctora Sharon Chávez. Bienvenida. Qué gusto tener además 2 mujeres que trabajan en este tema, que es un tema crítico e importante. Doctora, ¿qué le podríamos recomendar entonces a Marisela o qué está esperando, qué alternativas tiene una niña después de que aparentemente ha logrado, por lo que dice, porque solo tuvo a los 6 meses, vencer el neuroblastoma? ¿Qué alternativas habría y qué podríamos explicarle? Claro, buenas tardes. El neuroblastoma es un tumor que normalmente crece en la glándula suprarrenal y lamentablemente a veces puede hacer metástasis o puede comprimir o hacer problemas a nivel de la columna vertebral. Entonces, aparentemente, según lo que nos dijo la señora, eso es lo que ocasionó. Aparentemente la lesión o el tumor habrá hecho infiltración a nivel de la columna y es por eso que ella tiene esas manifestaciones neurológicas. Entonces, según lo que nos dice, ha tenido la enfermedad. Estamos perdiendo. Lamentablemente se quedó con las secuelas de la enfermedad. Entonces yo creo que de repente puede llevarla a un médico de medicina física de rehabilitación para poder ver si es que se puede ayudar a hacer rehabilitación en esas piernitas.
y ayudarle a la niña, ¿no? Normalmente el CIS, como ahora ya tiene el CIS cubre lo que es rehabilitación y yo creo que eso le ayudaría bastante. Perfecto. Entonces, Marisela, si te quedas en el interno para que queden tus datos y podemos después contactarte con el Instituto Nacional de Rehabilitación. O sea, aparentemente la niña ya pasó este cáncer y lo que hay que hacer es, con el Seguro Integral de Salud, ayudarla a que pueda recuperarse y ver hasta dónde puede recuperarse. Por favor, no te desconectes, da tus datos y te vamos a poder conectar con el instituto. Perfecto, mientras que Marisela va dejando sus datos por interno a la producción, nosotros vamos a hacer una pausa. Hoy estamos hablando de leucemia infantil y regresamos luego con más de sus consultas. No se mueva. Aprendiendo más sobre la leucemia infantil y vamos a escuchar ahora un audio que llega desde Chancay. Margarita nos ha llamado y ha dejado el siguiente audio que va para la doctora Caniza. Escuchemos. Muy buenas tardes, cuerpo médico. Mi nombre es Margarita. Quería preguntar si la leucemia y cáncer infantil se presenta de un momento a otro o también se puede presentar porque los niños están de repente malnutridos, mal alimentados, no tienen una nutrición balanceada, de repente no es la alimentación rica en hierro. Es por esa razón también que se presenta la leucemia, o un niño que está bien alimentado en cualquier momento puede presentar la leucemia. Muchísimas gracias. Muy bien. Doctora Caniza, qué buena pregunta. Aquí incluso podríamos decir también, ¿no?, en relación a los síntomas, pero básicamente el origen. Factores de riesgo también, ¿no? Claro, eso es lo interesante. En general, así como yo entiendo, es que los cánceres en niños, en la mayoría de las veces son genéticos. Es decir, hay una predisposición genética de tener cáncer y en general en los adultos hay más cáncer de naturaleza del ambiente, es decir, que tiene más cáncer que le produce con el contacto del medio ambiente. Entonces, contestando la pregunta a Margarita, porque ella está muy preocupada si su hijo, o sea, que el niño puede tener de un momento a otro. Es cierto, ellos pueden tener de un momento a otro, pero no está relacionado con una mala nutrición o con una mala alimentación. O sea que la leucemia le puede pasar a cualquier niño, no importa si está bien nutrido o mal nutrido. Entonces, porque es más bien, tiene una etiología genética. Doctora Caniza, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas de la leucemia, y yo sé que Sharon puede hablar un poquito más de eso, es como ya se había dicho, los síntomas pueden ser moretones, puede ser sangrado fácil, y depende en dónde está, porque acuérdese que la leucemia es el cáncer de la sangre y muchas veces se produce, ¿verdad? Es decir, se produce de una manera exagerada que puede invadir ciertos órganos. Entonces, el niño puede tener manifestación de eso. La mayoría de las veces es porque, o sea, que tiene problemas con la coagulación y también puede tener problemas con la infección, es decir, puede tener fiebre o puede estar infectado o puede estar muy pálido porque la médula no produce suficiente cantidad de glóbulos rojos. No sé si Sharon tiene más cosas de eso. Sí, doctora Sharon, ¿usted quiere agregar algo más? Sí, otro síntoma de leucemia también son los ganglios, cuando salen ganglios que no disminuyen de tamaño, que pueden ser en el cuellito, en las axilas. A veces también esas fiebres, como dice la doctora Caniza, que no paran, que uno lleva de repente, los papás llevan al médico muchas veces por fiebres que no tienen un origen especial. Los sangrados por nariz frecuentes, sangrados por encías, moretones, puntitos rojos.
Y un síntoma que nosotros decimos siempre a los papás y a las profesoras es que si tu niño de un momento a otro es súper activo y comienza a estar decaído, sin ganas de hacer cosas, es porque para nosotros los oncólogos pediatras ese puede ser un signo de que algo está mal, ¿no? Para cualquier pediatra es un signo de que algo está mal y tenemos que pensar en alguna enfermedad, ¿no? Y la leucemia se puede confundir con cualquier enfermedad. Acá en Perú nosotros tenemos, por ejemplo, bastante tuberculosis. A veces podemos confundirla con la tuberculosis. A veces vemos a niños que tienen ganglios en la barriguita o ganglios en las axilas y lo primero que pensamos es en tuberculosis en vez de pensar en una leucemia. Entonces, la leucemia puede imitar cualquier enfermedad y por eso siempre pedimos que ante síntomas que no mejoran, está con antibióticos, no mejoran, pensar en que puede tener una leucemia. Muy bien. Y no es para causar susto ni más ansiedad con los padres y en las madres, sino porque, ya lo habíamos dicho en el informe, lo importante es la detección temprana porque la gran mayoría de los niños con un buen tratamiento pueden salir adelante. Tenemos una llamada que nos viene desde Breña y es Rebeca. Rebeca, ¿estás ahí? Sí, sí. ¿Cómo estás, Rebeca? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu consulta? Sí, gracias. Buenas tardes, doctora. Encantada de escucharla. Y bueno, como siempre digo yo, gracias a Dios por este gran tema que están tocando y que es muy interesante para todos nosotros. Quisiera saber, bueno, no sé si está relacionado con la leucemia, pero es una inquietud que tengo porque tengo un familiar que constantemente ha estado donando plaquetas. Y entonces, ahora últimamente él para con una tos recurrente y no sé si tenga que ver con el tema de leucemia por el hecho de ser plaquetas. Y por otro lado, me gustaría también saber si hay algún, en cuanto a la alimentación, si hay algo para poder elevar un poco la cuestión de las hemoglobinas o algo así. Gracias, por su amabilidad, por su atención y que Dios bendiga a todo el panel. Muy amable, gracias. Rebequita. Rebequita, quiero, antes de que cuelgues, quiero preguntarte, o sea, ¿tú dices que tu familiar está recibiendo plaquetas o es un donante frecuente de plaquetas? No, ha sido un donante. Ah, ya. Y entonces tu preocupación es si es que donar plaquetas podría ser una causa de que desarrolle leucemia después. Exacto. Ok, perfecto. Muchas gracias por tu pregunta. Es una excelente pregunta. Entonces, vamos a ver, doctora Miguela Caniza, ¿qué relación hay entre la donación de sangre y la leucemia o las enfermedades de la sangre? En realidad, que yo sepa, no tiene ninguna relación. Entonces, puede ser solamente, si de por ahí ocurre, puede ser una coincidencia, ¿verdad? Que puede pasar. Pero no tiene el hecho de donar un producto de la sangre, no significa, ¿verdad?, que uno va a tener leucemia. La otra cosa también es que el cuerpo muy rápidamente recupera de vuelta si se dona las plaquetas o si se dona los glóbulos rojos, ¿verdad? Entonces el cuerpo recupera muy rápidamente. Muy bien. Y la otra pregunta que nos quedaba, y a ver si está la doctora Sharon ahí, era si hay alguna forma, o la alimentación de alguna manera puede reducir los riesgos de hacer leucemias. Doctora Sharon. Sí, ahí está. ¿Cómo está? Realmente no hay ningún alimento que vaya a hacer que se reduzcan los riesgos de leucemia. Como dijo la doctora Caniza, la leucemia es algo pues, que lamentablemente el niño viene con una predisposición genética a hacerlo. Muchos de nuestros pacientes, muchos de los mamás o papás de nuestros pacientes en el Hospital Neoplástica nos preguntan si es que ellos, por haberlo alimentado mal a su niño, produjo la leucemia y realmente eso no sucede, ¿no? Entonces, una mala alimentación o alguna comida no va a ayudar ni a cuidarnos ni a darnos la leucemia, ¿no? Okay. Muy bien, vamos a Satagna entonces. Tenemos otra consulta para la doctora Caniza. Nora, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, señorita. Sí. Quería hacer una pregunta. Mira, tengo una niña, ya acaba de cumplir 4 años, y ella presentó desde los 2 años una verruga en la mano izquierda, en el dedo medio. Pero esa verruga parecía que simplemente era una verruga. Y de pronto, después de unos 6, 7 meses, saltó al costado de la oreja. Y de pronto pasó otros 8 meses más o menos, me di cuenta que ya no estaba al costado de la axila. Ahora hace un mes le he revisado para llevar al médico a mi hija
pero no está, doctora. Tengo miedo que sea un tipo de cáncer, porque veo que salta de un sitio a otro sitio. Y es que ella ha sido una niña valiosa porque he llevado con mucha medicación en el embarazo. Tengo muchas dudas, doctora. ¿Me puede sacar la duda, por favor? Nora, quédate un ratito porque de repente la doctora Caniza tiene alguna pregunta extra que hacerte para poder comprender muy bien y orientarte. Doctora Caniza, ¿qué podemos decirle a Nora? Bueno, en cuanto a la verruga, solamente quiero saber cuál es el tamaño y cómo usted lo ha visto. ¿Es una cosa pequeñita? ¿Es una cosa que tiene como puntitos? ¿Cómo usted lo ha visto? Era como un tipo de espinilla, pero con puntos negros, con 2 o 3 puntos negros. Y esa puntita, cuando tú lo tocas con el dedo, era áspero. Y cuando ya estaba en la parte de la orejita, como que se hinchó la parte de raíz. Pero cuando yo lo vi en la axila, ya no estaba por lado de áspero, sino ya estaba volteado para el lado de adentro. Bueno, en realidad eso es parece lo que usted dice es una verruga. Entonces, nosotros le llamamos una verruga vulgar, o sea que ese es el nombre que se le da. Entonces, es una verruga y es producido por una infección. Entonces, la infección es un virus que es de una familia que se llama papiloma, ¿verdad? Y en esta localización realmente es muy, muy, muy raro que produzca un cáncer. Ciertamente de la familia de la verruga puede haber otros que puede producir cáncer, pero eso no es, eso que usted está relatando no es. El hecho de que tenga unos puntitos negros significa que están los vasos sanguíneos ahí, ¿verdad? Que son más bien sangre coagulada. Y como usted lo relata, puede ser una verruga vulgar, y una verruga vulgar casi es como diría yo que es benigno, y hasta que su niña no desarrolle una inmunidad, ella va. Se cortó. Ella, lo que le iba a decir la doctora, ahí está, ella va a seguir desarrollando en uno o en otro lugar las verrugas. Sí. Efectivamente. Entonces, no es cáncer, pero sí vale la pena que, como todos los niños, tenga su control con el pediatra y pueda ver qué es lo que está teniendo por uno o por otro lado. Tenemos otra consulta que nos viene desde Chiclayo. Esta vez es Miriam. Miriam, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes, ¿Cómo doctora. estás? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu consulta? Buenas tardes. Yo tengo una hija de 16 años. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Sigue nomás. Ya, y hace una semana le salieron unos moretones entre las piernas y en el brazo. Le hice unos exámenes de laboratorio y le salieron los eosinófilos aumentados. Y el hematólogo me dijo que tenía eosinofilia y me ha mandado a hacer otros exámenes especiales, pero yo estoy preocupada porque de vez en cuando le sangran las encías, no siempre, y se le cae bastante el cabello. Y ya últimamente como adolescente he empezado a hacer ejercicios, dietas y ha bajado bastante de peso también. Bien. Doctora Sharon, doctora Chávez. Sharon Chávez. Miriam, una consultita. Cuando le hicieron ese análisis de sangre, el doctor le dijo cómo estaban los leucocitos, si veía alguna célula anormal de repente, aparte de los eosinófilos altos. No, él me dijo que todo estaba normal, a excepción de los eosinófilos, que estaban aumentados, que tenía que hacer otros tipos de exámenes especiales. Me ha pedido el dosaje del factor de von Willebrand, antígeno funcional, el factor de ristostatina, algo así. Y justo eso le iba a preguntar. A veces esos sangrados no solamente pueden ser por las plaquetas que estén bajitas y no podría ser solamente una leucemia, ¿sí? A veces hay algunos trastornos en la coagulación que también pueden producirse en la adolescencia, y eso es lo que el hematólogo está queriendo buscar, si hay algún trastorno de coagulación que esté produciendo ese sangrado de encías o esos moretones. Los eosinófilos altos, también algunas veces las causas son por parásitos, y nosotros, como somos un país que tiene bastante parásitos en las regiones y en el mismo Lima, también yo le recomendaría que se haga un examen de heces para ver si es que haya algún parásitos, o a veces también los eosinófilos están elevados cuando hay algún componente alérgico, ¿sí? Entonces, aparte de lo que le está mandando a hacer el hematólogo, que es todo el estudio para ver si hay algún trastorno en la coagulación, también debería de repente hacerse estudios para ver parásitos,
y de repente un estudio de alergias. Perfecto, vamos con una última consulta ya. La doctora Canizo escucha a Doris, que nos llama desde ATE. Doris, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, cuerpo médico. Mi pregunta es, ¿a qué se puede deber la deficiencia de hierro en un niño de 6 años? Su diagnóstico de él, bueno, cuando le hicieron una punción lumbar, se le sacaron líquido de la columna, porque era el paciente de hematología, le diagnosticaron que tenía anemia ferropénica y déficit de hierro. Inclusive le pusieron 2 unidades de plasma porque también no coagulaba bien su sangre. Perfecto. Doctora Canizo, ¿qué orientación le podemos dar a Doris, ¿no?, en relación a este tema? Bueno, o sea que lo que estoy escuchando es que su hijo tiene una anemia ferropénica, ¿verdad? Sí, o sea, eso es lo que yo estoy escuchando. Sí, eso es. Si eso es la cosa, entonces habría que ver cuál es la causa de la anemia ferropénica. Habitualmente, en la gran mayoría de los casos, puede ser por una deficiencia del consumo o una pérdida aumentada. Entonces, para la deficiencia de consumo hay que ver si está comiendo comidas con suficiente hierro. Entonces, el hierro se encuentra en carne roja, hígado, ciertas plantas. Habitualmente, cuando la gente son vegetarianas, muchas veces puede tener una anemia ferropénica por falta de consumo. Pero también puede haber una anemia ferropénica por una eliminación exagerada. Y esos son los niños que posiblemente, si de por ahí tienen un sangrado gastrointestinal, ciertas parasitosis puede producir un microsangrado, como anquilostoma, por ejemplo. Entonces habría que investigar si el niño no está eliminando de una manera exagerada, tal vez sangre, y habría que ver las heces, así como ya se habló, ¿verdad? Puede haber parásitos, o puede haber eliminación de sangre también a través de la orina. Entonces sería bueno que el doctor, ¿verdad?, le dijera cuál es la causa de la anemia ferropénica, porque la anemia ferropénica solamente te dice que algo no está bien, eso no es lo final, hay que saber la causa. El origen de por qué, ¿no?, esa anemia ferropénica. Muy bien, sí. Vamos a ir cerrando el tema de hoy. Por favor, nos gustaría conocer las recomendaciones finales. Empezamos con la doctora Chávez. Doctora Chávez. Para decir a todos que hoy día celebramos el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Tenemos signos y síntomas precoces de cáncer que entre todos los papás, los profesores, toda la población, los médicos generales y pediatras debemos saber, conocer y reconocerlos, saber que el cáncer infantil, si se diagnostica precozmente, tenemos un 80 hasta 90% de posibilidad de curar ese niño. Y tenemos que estar atentos y luchar todos para que esta enfermedad se pueda curar. Buenísimo. Doctora Canizo, ¿qué podemos añadir a estas recomendaciones finales, por favor? Sí, lo que yo diría es que aprovechen cuando su niño está sano de asegurarse de tener todas las inmunizaciones, de asegurarse de tener un lugar en donde ustedes le puedan llevar a su niño o a su niña, entonces de estar preparados. Porque entonces cuando ocurra, y ojalá que no les ocurra, ¿verdad?, una eventualidad de tener cáncer, entonces por lo menos sus niños van a estar vacunados y van a saber en dónde llevarlos. Muy bien, queremos agradecer entonces la presencia de la doctora Canizo desde los Estados Unidos y desde esta institución que trabaja en la investigación sobre diferentes problemas que tienen que ver con los niños. Justamente el St. Jude. Muchísimas gracias por darse un tiempo, por estar aquí con nosotros en Cuerpo Médico. Y también agradecer pues a la doctora Sharon Chávez Paredes, oncóloga pediatra del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN, que el día de hoy absolvieron sus consultas. Momento de hacer una pausa y vamos a regresar con nuestra nutricionista Sara Abusada, porque también ella tiene muchas recomendaciones que darnos en relación a este tema, leucemia infantil. Ya regresamos.
Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí en Cuerpo Médico y hoy para hablar un tema bastante sensible también respecto de la nutrición, porque muchas veces cuando tenemos pacientes o familiares cercanos que padecen alguna forma de cáncer, de hecho la alimentación siempre se piensa que está muy asociado. Hoy en el programa hemos aprendido que la dieta, es decir, el alimento en sí mismo no causa cáncer y el alimento en sí mismo no cura el cáncer. Pero lo que sí hace la dieta es ayudar a recuperar a este paciente, a mantener el bienestar y a cubrir una necesidad muy importante, sobre todo si estamos hablando de niños, este proceso de crecimiento y de desarrollo. ¿Qué pasa mientras sigue el paciente con esta enfermedad? Ahora, es muy importante tener en cuenta que sí hay que hacer adaptaciones a la dieta. Y esto ocurre porque tanto el cáncer en sí mismo como los medicamentos podrían afectar la alimentación. Por ejemplo, puede haber pérdida del apetito, puede haber, por ejemplo, pérdida del olfato muchas veces. Hay pacientes que cursan con diarrea, con estreñimiento y otras condiciones que incluso pueden hacer que el niño no tolere algunos alimentos o que incluso no asimile bien los alimentos. Por eso es tan importante tener la asesoría de un especialista en nutrición para poder hacer que este niño coma lo mejor posible y contribuir, como les decía, con esa recuperación y desarrollo y crecimiento del niño. Algo que pasa por lo general en los pacientes que cursan con alguna forma de cáncer es que hay un proceso de un gasto de energía importante y ocurre un proceso de catabolismo, es así como lo llamamos. Y se van a dar cuenta que muchos pacientes empiezan a perder peso. Y una de las cosas que más le cuesta al cuerpo cuando uno no tiene suficiente reserva de energía porque, por ejemplo, no come suficiente, llega un momento en que las proteínas de reserva del cuerpo que están en la musculatura, por ejemplo, empiezan a perderse. Y por eso es importante asegurar que haya suficiente proteínas en la dieta. Algo que siempre me encanta recomendar es el huevo, porque el huevo tiene una de las proteínas de mayor calidad, es de fácil costo y se puede hacer de diferentes preparaciones. Pero siempre, por favor, recordemos lavar ese huevo y además que el contenido esté sumamente cocido, no darlo semicrudo. Pero otro tipo de carnes que también son buenas recomendar es, por ejemplo, el cuy o la carne de pichón, dos alimentos que tienen una proteína alta, concentrada, es bajo en grasa y es sumamente saludable. Obviamente, además del pollo y otros alimentos cárnicos, como por ejemplo vísceras, como el hígado, que también tienen muy buen aporte de nutrientes. Ahora, puede pasar que por los problemas que tenga el mismo paciente requiera de repente una alimentación no solamente por vía oral, sino que también por sonda, que eso también se pueda dar y no nos preocupemos porque eso es un tema gradual que poco a poco se va a ir, digamos, desapareciendo en el tiempo. Muchos pacientes también por el tema del tratamiento pueden sentir, digamos, un sabor metálico en los alimentos o tener ciertas náuseas. Y ahí la recomendación es tratar de darle el alimento a temperatura fría, que no esté muy caliente, porque generalmente el estar muy caliente a veces induce un poquito ese deseo de náuseas. Entonces los alimentos fríos también es una buena alternativa en ese sentido. Pasa también, como les decía, que hay pérdida del apetito en el paciente. Yo siempre les he dicho que hay que tener un horario de comidas, comer 5 veces cada 3 horas. Pero en estos casos no hay que ser muy rígidos, porque puede ocurrir que al paciente de repente no le toca comer, pero en ese momento tiene hambre. Entonces hay que darle de comer y ahí tener la salvedad de tener algunos bocadillos nutritivos, saludables en casa que pueden ser una buena opción. Por ejemplo, tener fruta pequeña congelada, por ejemplo las uvas las podemos congelar, son frías, va a favorecer, digamos, esta cosa diferente, novedosa, gradual que la come el niño y ayuda también con la hidratación de ese día. También puede ser sandía, podemos hacer un licuado de mango y le ponemos un poco de leche, por ejemplo, y hacer una suerte de helados que también va a agradar al niño en ese momento. Hay tantas cosas que recomendar, por ejemplo, si tenemos el niño que está cursando con diarreas o que el niño que está estreñido, ahí es muy importante asegurar que tome suficiente líquido a lo largo del día. Y un aspecto súper importante, y es una consulta súper frecuente, de hecho, una de las maneras o unos indicadores que suelen usar los médicos para ver cómo va el paciente es, por ejemplo, el número de las células sanguíneas, ¿no? Y muchas veces preguntan,
ay, ¿qué le puedo dar para que suban sus glóbulos o las células de la sangre? ¿Qué alimento hace que suba? Y ahí quiero ser categóricamente enfática en decirles de que no hay alimentos que van a hacer que suban estas células. Una dieta variada, balanceada, que tenga todos los nutrientes, mejora el estado del paciente. Pero lo que sí ocurre en algunas etapas, sobre todo si estamos con las defensas bajas, lo que tenemos que cuidar es evitar la contaminación de los alimentos, porque el alimento podría ser un vehículo de infección después. Entonces, el lavado de manos cada vez que vamos a hacer la preparación de las comidas de este niño es muy importante, que no haya contaminación cruzada entre las tablas de picar, por ejemplo. Y sí, ahí restringimos algunos alimentos, no porque el alimento le haga daño, sino porque son más fáciles de contaminarse. Retiramos el pescado, retiramos el marisco, retiramos las algas marinas, el huevo lo lavamos antes, nuevamente que ese huevo esté bien cocido, y si vamos a darle leche o queso, por favor que esté pasteurizado. Ese es el cuidado que tendríamos que hacer respecto de las células que podrían estar no en el nivel adecuado y que las defensas están bajas. Evitar la contaminación de los alimentos. Ya lo habíamos hablado antes, pero ¿qué relación hay entre el cáncer y el azúcar, ¿no? En caso específico? Sí, importante mencionarlo. De hecho, ya habíamos mencionado en uno de los programas que sí sabemos que las células de cáncer suelen consumir más azúcar como fuente de energía, pero eso no quiere decir que si yo como azúcar o un alimento con azúcar va a empeorar mi cáncer. Lo que sí tenemos que hacer es buscar una dieta variada, balanceada, donde esos alimentos sean saludables. Si yo le quiero dar algo de azúcar o un alimento dulce al niño, que sea pues básicamente hecho de frutas o preparaciones caseras, antes de buscar un alimento empacado que además tiene aditivos alimentarios y que en el paciente con cáncer queremos pues darle lo más natural y saludable posible. Y en el caso de que si se quiere endulzar de repente bebidas o postres, ¿qué sería la recomendación? Panela, stevia y tantas alternativas. Ahí mi recomendación es una recomendación particular. Yo prefiero no optar por edulcorantes, así sean naturales, porque muchas veces están procesados también, ¿no? Yo recomendaría en ese caso buscar tal vez una buena miel de abeja para darle un poco de dulce, tal vez una panela, chancaca o también el azúcar mismo de las frutas, ¿no? Yo puedo tener el plátano maduro, por ejemplo, hacer una compota y que eso sea el medio de endulzar si quiero hacer, por ejemplo, galletas en casa. Es una manera más sana, ¿no? Tú tienes algo muy importante que decir, Patricia. Sí, bueno, en realidad el día de hoy hemos hablado acerca de la leucemia, de la leucemia infantil, que es un cáncer que gracias a la ciencia se ha logrado que por lo menos entre un 80 o un 90% de los niños que son diagnosticados a tiempo puedan realmente curarse. Pero para eso tenemos que estar atentos. Una cosa importantísima para todos los papás y mamás es que los niños deben tener sus chequeos periódicos que les permite ver si están creciendo bien, tener todas sus vacunas, pero también detectar cualquier problema a tiempo. Hemos escuchado de algunos signitos de alarma. Si un niño tiene muchas moretones, pero tampoco nos tenemos que volver súper ansiosos porque muchas veces los niños se golpean y se caen. Si hay sangraditos, si hay fiebres y sobre todo si hay algún tipo de problema que no es muy claro, debe verlo el médico. También quiero hacer un llamado en general porque en muchos de estos programas hemos estado recomendando no solamente la alimentación saludable, el ejercicio, también los chequeos y si alguno de los que nos ven tienen algún tipo de problema, que acuda y consulte al médico, pero sabemos que estamos en pandemia, así que quisiera de todas maneras, y lo vamos a ir repitiendo en cada uno de los programas, que la gente sepa que existen alternativas en este tiempo de pandemia. Existen las teleconsultas y a través de eSalud, la teleconsulta se puede obtener llamando al 411-800, opción 1. Y también lo pueden encontrar en la página web y ahí pueden pedir su teleconsulta. Y si usted no tiene eSalud, pero tiene el seguro integral de salud o no tiene ningún seguro y lo puede hacer a través del MINSA, puede llamar al 113 o a través de la web puede entrar al sistema que dice teleatiendo.minsa.gov.pe. Entonces, las personas, así no tengan ningún seguro, y lo pueden ver ahí en la pantalla, no tienen ningún seguro o tienen CIS, pueden pedir su cita y los van a llamar y pueden conversar con el médico y pueden explicarle mejor qué es lo que tienen, de tal manera que puedan obtener ya sea la cita, la medicación que requieren esto. En este programa nosotros les damos información y los orientamos. Así es, así que no hay que dejar de lado las atenciones ni el seguimiento a las molestias o enfermedades que se tienen.
Antes de terminar, quiero también hacer un anuncio muy importante porque el Hospital Herminio Balizán va a hacer el día de mañana una charla virtual a la cual usted también puede participar a través del Facebook Live del Hospital Herminio Balizán. Va a ser sobre cómo reforzar el cuidado de la salud bucal en tiempos de COVID. Así que usted puede conectarse a través de su teléfono celular, de una computadora, de un ordenador y puede participar con sus preguntas en vivo a la doctora Sonia Supo, que es la cirujana dentista que va a dar esta charla. Así que ya lo sabe, cómo reforzar el cuidado bucal en tiempos de COVID. Lo único que tiene que hacer es conectarse el día de mañana a las 3 de la tarde, es decir, termina Cuerpo Médico y usted puede sintonizar a través del teléfono o la computadora. Esta charla va a ser en vivo y el tema es reforzar el cuidado de la salud bucal en tiempos de COVID. Les recordamos que Cuerpo Médico va de 2 a 3 de la tarde en vivo, así que usted tiene esa hora para hacer sus preguntas. Mañana vamos a hablar de un tema muy importante, es una infección viral contagiosa que sabemos se puede prevenir con las vacunas, gracias a las vacunas. Mañana vamos a hablar de la rubiola, vamos a aprender más de esta infección viral, así que usted desde ya puede participar también con sus consultas y no se olvide que hoy a las 10 de la noche se repite este programa. Patricia. Así es, y yo creo que lo que estamos aprendiendo en este programa y aprendiendo siempre es que no le debemos temer a las vacunas. Existen muchas vacunas en el calendario nacional para niños y ahora también para adultos. Y de aquí en adelante esperamos poder vencer esta pandemia también con las vacunas. Así es, tal como en su momento se vencieron otras enfermedades, incluso tenía entendido que también había sido la rubiola en su momento, pero ahí están las vacunas para vencer las enfermedades virales. Momento de decir gracias por su preferencia. Recuerda, hoy se repite a las 10 de la noche. Nosotros nos vamos como siempre poniéndonos nuestras mascarillas, que es lo que usted debe hacer si es que sale de su casa, pero ojo, está prohibido salir a no ser que usted tenga que hacer actividades esenciales porque estamos en confinamiento. Hasta mañana, cuídese, chao.